En esta ocasión vamos a continuar con el curso de manejo de ficheros en FreePascal y en esta ocasión vamos a ver los ficheros binarios. Entonces, para ver este tipo de ficheros, lo primero que vamos a ver es cómo se organizan. Pues vamos a tener una secuencia de bits sin formato aparentemente, porque luego veremos que en diversos ficheros estándar, pues antes de una secuencia de bits, pues tenemos una cabecera que también es una secuencia de bits, pero que nos indica el formato que van a tener esos bits posteriores. Bueno, como ya digo, en tipos de fichero estándar, por ejemplo imágenes GIF, pues existe una cabecera que indica cómo se deben leer los bits. Bien, entonces para manejar ficheros binarios, que son ficheros que no son ni tipados ni de texto como los que vimos anteriormente, sino que simplemente son ficheros que tienen bits dentro y queremos trabajar esos bits. Entonces podríamos definir un tipo de la siguiente manera. En la sección type ponemos este fichero binario, por ejemplo, para darle ese nombre a ese nuevo tipo de dato y le asignamos el valor con la palabra reservada clave file. Entonces eso es un tipo predefinido en lenguaje y que nos permite tener un tipo de dato de fichero binario o fichero sin tipo ni fichero de texto. Bien, entonces este sería el tipo que vamos a utilizar y pues a continuación vamos a ver operaciones de apertura y cierre sobre ficheros binarios. Como veis, tenemos más o menos las mismas operaciones que antes, salvo que ahora no tenemos la operación de append ni tampoco bueno, como ocurría en ficheros tipados. Y ahora lo que ocurre es que a la hora de realizar una apertura, bien sea de lectura con reset o de escritura con read-write, vamos a tener que establecer un tamaño. ¿Qué es ese tamaño? Pues el tamaño de bloque con el que vamos a leer y escribir datos en ese fichero binario. Ese fichero binario lo único que tiene es una secuencia de bits. Entonces, como no tenemos ningún tipo ni ninguna forma de conocer lo que hay dentro, pues simplemente lo que hacemos es leer por bloques. Entonces lo que hacemos es establecer un tamaño y lo hacemos en la apertura del fichero, como ya digo, bien sea en modo lectura o en modo escritura a través de esta variable o un dato constante que le pasamos al segundo argumento de reset o rewrite. Bien, a continuación pues tenemos las operaciones de lectura y escritura como podríamos tener en el caso de los ficheros de texto o tipados, donde teníamos pues read o readline y write o readline en el caso de los de texto, y en los tipados pues solo read y write para leer y escribir bloques, más bien registros. En este caso pues nos vamos a centrar en bloques de datos. Entonces tenemos para la lectura block read y para la lectura block write. Entonces, como veis, bueno, aquí tenemos el encabezado, el prototipo de los procedimientos de manera informal para entenderlo más o menos sencillamente y sin liarnos con tipos de datos. Entonces, bueno, esto es el alias naturalmente de un fichero binario o una variable de tipo file. Aquí tenemos un buffer que es una zona de memoria que nosotros tenemos, y a continuación el parámetro n que indica el número de elementos que vamos a leer en el bloque, o sea, de alias en buffer. Ahora a continuación lo voy a explicar mejor. Y r es una variable de entrada y salida que lo que nos va a permitir es conocer el resultado de cómo ha ido la operación. Entonces vamos a ver lo que dice aquí y vamos a explicar lo que sea necesario. Entonces carga en buffer, o sea en nuestra variable buffer, en un buffer, n elementos del tamaño establecido en la apertura del fichero desde el offset del puntero del fichero que estamos trabajando, y r es el resultado. Es decir, que nosotros vamos a tener un puntero en el fichero, y si hacemos un block read a partir de ese puntero pues se cogen tantos en elementos del tamaño tam que establecimos en la apertura, ya sea con reset más bien porque vamos a leer, y eso lo meteríamos en buffer. El resultado de esa operación se va a almacenar en R si lo enviamos. Como veis aquí le coloco este argumento entre corchetes porque no es obligatorio enviarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no lo ponemos, si hay un error, pues vamos a tener un error en tiempo de ejecución. Entonces es bueno utilizar esa variable para saber cómo ha ido la ejecución, o más bien esa entrada de datos
de memoria secundaria a el buffer que tenemos en memoria principal. Bien, entonces en esto se basa block read y en definitiva también va a ser block write. De todas formas, vamos a hacer en un próximo vídeo pues un ejemplo para que tengamos esto todo más claro. Y en este mismo vídeo también vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, como ya digo, cargamos un bloque de datos desde el fichero alias a buffer. ¿Cuántos bloques de datos? N bloques. ¿De cuánto el tamaño? Pues el tamaño establecido en la apertura del fichero. Y el resultado lo guardamos en R. ¿R qué nos va a indicar? Pues nos va a indicar la cantidad de elementos que hemos leído. Bien, si por ejemplo queremos leer 10 elementos y lee por ejemplo 5, pues eso lo que quiere decir es que ha terminado de leer el archivo. Bien, lo mismo ocurriría si en un momento dado lee 0, pues eso quiere decir que ha terminado de leer. Bien, entonces ahora block write, que es la operación de escritura que lo que hace es volcar en el fichero alias, en elementos del tamaño establecido en la apertura del fichero, y R es el resultado de la operación. Ahora volcamos datos del buffer al fichero, y N, bueno, es el número de elementos que queremos volcar, y R es el resultado de la operación. Si escribimos menos datos de los que queremos escribir, eso quiere decir, por ejemplo, que no hay más espacio en disco y por lo tanto pues no se pueden escribir esos datos. Bien, y luego pues tenemos por ejemplo estas 4 operaciones que son útiles para trabajar con ficheros binarios. Tenemos la operación file size, que lo que nos permite es conocer el tamaño del fichero. File post, como ya sabréis, nos devuelve la posición actual del puntero en el fichero alias. Sig nos permite mover ese puntero donde queramos, y truncate pues lo que nos permite es truncar ese fichero desde el primer elemento hasta el puntero en el que estemos si ambos elementos se quedan guardados. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo de block read y a continuación vamos a ver uno de block read y block write. Entonces tenemos un ejemplo de block read donde tenemos una variable f de tipo file, un fichero binario, un d de tipo byte que va a actuar como buffer. Ya no tenemos un array, sino que en este caso pues por ejemplo escogemos simplemente una variable de tipo byte, y un r de tipo longInt que nos va a guardar el resultado de la lectura block read. Entonces abrimos el fichero f por ejemplo y le damos el alias f, abrimos en modo lectura el fichero f donde vamos a tener bloques de tamaño 1. Entonces ahora lo que hacemos es un repeat until r igual a 0, es decir que vamos a leer bloques de datos hasta que haya un momento en que no leamos ninguno porque hemos terminado de leer. Entonces ahí se terminará la ejecución del repeat until. Bien, entonces block read le pasamos el alias f, el buffer d, que esto es un buffer, aunque sea una variable, puede actuar perfectamente como buffer, es una zona de memoria donde vamos a poder guardar datos y es un byte. A continuación pues especificamos el tamaño de los elementos que queremos coger, que en este caso pues como el buffer es de 1, pues sizeOf es la función que nos va a devolver el tamaño del buffer, que en este caso va a ser 1, por tanto vamos a querer guardar un dato, y r va a ser el resultado de cuántos datos hemos leído. Entonces, como vamos a querer siempre leer un dato, pues r siempre va a valer 1, excepto cuando terminemos de leer el fichero. Entonces leemos el dato actual, y si r es mayor que 0, es decir, si hemos leído el dato, entonces lo escribimos por pantalla. ¿Cómo? Aplicando la función char sobre el byte de que leemos del fichero. Entonces, como os daréis cuenta, estamos leyendo el fichero byte a byte. D es una variable de tipo byte, entonces vamos a coger 8 bits en cada iteración del fichero f que tenemos aquí de tipo file. Bien, y bueno, como ya digo, como es un byte, si lo aplicamos sobre la función chr, pues nos transforma en carácter, y así, pues por ejemplo, si tuviésemos un texto en ese fichero sin formato, pues, o los bits que correspondan a la codificación ASCII de cada carácter, pues luego lo podemos presentar por pantalla de esta manera.
¿Cuándo va a parar? Cuando R sea exactamente 0, o sea, no hayamos leído ningún dato. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si aquí R es 0, aquí no va a entrar, por lo tanto no se va a mostrar ya que no hemos leído nada nuevo, y aquí va a terminar la ejecución de este ciclo. Y por último hacemos un writeLine, pues por si es un texto, para saltar una línea, y finalmente pues cerramos el fichero. Como veis, sencillo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo más interesante que está en la documentación de FreePascal, y en esta ocasión pues lo que vamos a realizar es una copia de un fichero a otro. Entonces, bueno, tenemos fin y fout, que son files, o sea, son ficheros binarios, ficheros sin formato que tienen bits dentro. Bueno, luego tenemos dos variables, numRead y numWrite, o numWritten, es decir, número de leídos y número de escritos, que son de tipo Word, y son las variables que van a actuar como resultado de las operaciones blockRead y blockWrite. Luego tenemos un buffer que está definido como un tipo anónimo. Ya sabéis que normalmente no debemos hacer eso, pero simplemente como es una prueba de cómo se utilizan como se utiliza blockRead y blockWrite, no pasa nada, pero generalmente pues si usamos tipos más complejos que los predefinidos, pues deberíamos darles un tipo. Bien, entonces tenemos un array de 2048 bytes. Bien, entonces a continuación pues también tenemos el total, que lo que nos permite es conocer, o lo que vamos a hacer es conocer el número total de datos escritos. Bien, entonces, bueno, como veis, el buffer es de tipo byte, entonces también vamos a tener un buffer de tipo byte, y es de tamaño 2048, o sea que vamos a tener 2048 bytes cada vez que leamos con blockRead. Bien, entonces assign de fin y fout, entonces vamos a asignar los alias para mstr1 y para mstr2, o sea que cuando ejecutemos esta aplicación le vamos a pasar como primer parámetro el fichero donde vamos a querer leer datos, y como segundo parámetro el fichero donde vamos a querer escribir datos. Bien, es más, aquí lo vemos en las aperturas. Reset de fin, o sea, el fichero de entrada, vamos a utilizarlo como lectura. ¿Cuánto es el tamaño de cada bloque? Pues 1. Entonces, como vamos a manejar bytes y el tamaño de cada bloque es 1, pues naturalmente vamos a trabajar con elementos de un byte igual que hacíamos antes, solo que ahora en vez de utilizar un buffer de un elemento, pues utilizamos un buffer de 2048 elementos. Operación rewrite sobre fout, sobre el fichero de salida, o sea, vamos a escribir el fichero de salida también con bytes, o sea, de un byte, con bloques de un byte, y el total pues lo inicializamos a 0. Bien, una vez hemos leído esto, nos vamos a la derecha, que es donde continúa el código, y tenemos el ciclo repeat until, o sea que vamos a leer y escribir bloques hasta que no queden más bloques por leer, o el número que hayamos leído es distinto del número, o sea, el número de elementos que hayamos escrito es distinto del número de elementos que hayamos leído. Bien, entonces este es un dato muy importante porque establece la conexión entre blockRead y blockWrite. ¿Cómo? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, blockRead, tenemos un fichero de entrada y un buffer y un sizeOf del buffer, o sea que este sizeOf pues nos va a devolver 2048 porque es el tamaño de nuestro buffer. Entonces vamos a hacer un blockRead del fichero de entrada. En el buffer naturalmente vamos a guardar los datos de ese tamaño 2048 y vamos a guardar o almacenar en esta variable el número de elementos que hemos leído. Si todavía no hemos terminado el fichero, pues aquí va a aparecer siempre 2048. En el momento en que quede una porción menor a 2048, pues va a aparecer ese valor, o si ya no queda ninguno, pues aparecerá naturalmente 0. Entonces estos datos pues nos permiten, esta llamada, este procedimiento nos permite guardar un bloque de 2048 bytes del fichero a nuestro buffer buff. Y este numRead lo hacemos luego para escribir, porque sabemos que hemos leído numRead elementos. Entonces, como hemos leído numRead elementos, vamos a escribir en el fichero de salida fout, el buffer donde tenemos los datos, el numRead elementos. De esa manera, aquí sabemos que hemos guardado estos elementos y aquí sabemos que son estos los que hemos guardado, por tanto los escribimos, y luego aquí en numWriting sabemos el valor real de los elementos que hemos escrito.
Por ejemplo, imaginaos que nos quedamos sin espacio en nuestro disco, en la partición que tengamos, y claro, aquí por ejemplo tendríamos para escribir a lo mejor, yo que sé, 2048, por ejemplo, 2048 aquí en un written, pues por ejemplo pone, yo que sé, 17, por ejemplo, pues aquí sabría el ciclo for. Bueno, aquí naturalmente, ahora os explico lo que es el inc. Aquí lo que haría es que, claro, en un read a lo mejor pues no es 0, pero este valor sería diferente, y por tanto, como no se ha escrito los mismos elementos que en los que se han leído, pues por lo tanto el ciclo también pararía, porque supuestamente no tendríamos más espacio o no podríamos escribir en ese fichero de salida. ¿Y qué hace esta operación de inc? Pues inc lo único que hace es incrementar la variable del primer argumento. Entonces lo que hace es en cada iteración incrementar total. ¿En qué valor? Pues en un written, o sea, el número de bytes escritos en cada iteración. Por lo tanto, lo que nos quiere decir total es el número total de bytes copiados desde el fichero de entrada, que es el param str1, hasta el param str2, o sea, el fichero de salida. Bien, entonces como veis es una copia de un fichero a otro con un buffer de 2048 bytes, utilizando pues ficheros binarios. Bien, entonces espero que os haya quedado claro. No sé si haré un vídeo posterior con otro ejemplo más para verlo más claro, pero de todas formas creo que con esto queda bastante claro. Si tenéis alguna duda, pues podéis poner algún comentario en YouTube o por cualquier red social, o incluso en la web Tutorials.net, pues podéis poner la duda que deseéis. Eso es todo y hasta la próxima.